habitar bajo tu altar y conocerte más y más. Quiero contigo platicar y solo así encontrar la paz. No quiero estar lejos de ti, quiero encontrarme en tu mirar. Quiero sentirte junto a mí y de tu mano caminar. Quiero sentir tu abrazo paternal y ser tu amiga más leal. Yo quiero estar cerca de ti, quiero gastar mi existir en ti, Jesús. Quiero llegar hasta el final de mis días junto a ti y ser consciente de que estás siempre, siempre junto a mí. Tú siempre vas muy junto a mí, aunque yo llegue a claudicar y aunque me llegue a alejar, tú siempre estarás ahí. Tú permaneces siempre fiel, aunque yo siga siendo infiel. Por eso en ti está mi fe, por eso yo te seguiré. Quiero sentir tu abrazo paternal y ser tu amiga más leal. Yo quiero estar cerca de ti, quiero gastar mi existir en ti, Jesús. Quiero llegar hasta el final de mis días junto a ti y ser consciente de que estás siempre, siempre junto a mí. Consciente de que estás siempre, siempre junto a mí. Buenas tardes, bienvenidos al culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna. Gocemos escuchando la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo comprender ese día cruel que en el Calvario Él sufrió? Maltratado fue mi dulce Señor y en una cruz murió. Toda la maldad de
Decido seguirte, Dios. Decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Decido seguirte, Dios. Decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Y nadie podrá detenerme. No daré un paso atrás. Y nadie podrá detenerme. No daré un paso atrás. Hoy decido seguirte, Dios. Decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Tiene usted
Biblia, mi hermano. Puede ser escrita o puede ser en electrónica, en algún teléfono celular, en una tablet, o escrita, impresa. Tiene usted Biblia. Entonces, digamos nuestra profesión de fe. Si le es posible, levántela con su mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Sean ustedes bienvenidos a este culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Hoy vamos a hablar sobre una realidad. Dios nos ama. Todavía estoy emocionado y todavía meditando, reflexionando todos los retos que nos acaba de dejar el Congreso Pastoral Crece 2021, una iglesia resiliente. Pero vino a mi mente también el último congreso presencial que tuvimos, que fue en el 2019, y específicamente una enseñanza del pastor Alex San Pedro. Él es pastor, él es cantante, él es autor, es de la ciudad de Valencia, en España. Dice que no es español, sino valenciano. Eso es lo que él comenta. Pero hubo una enseñanza que verdaderamente me impactó, verdaderamente me llamó la atención. Y esa enseñanza era que decía que él quería poner un cartel a las afueras del templo donde ellos se reúnen, que iba a pedir permiso a los diáconos y a los ancianos de su iglesia para poner un cartel que decía: en esta iglesia solo se aceptan pecadores. Y me impactó mucho porque tuve, meses después de haber escuchado esta plática de Alex San Pedro, una experiencia con una persona que decía ser completamente limpio de pecado. Él decía que no, que más bien en la iglesia que él dirigía iba a poner un letrero que dijera: aquí no se aceptan pecadores. Y pensando en lo que nos dice la palabra de Dios, lo que iba a ocurrir era que esa iglesia, si no aceptaban pecadores, iba a quedar vacía. Necesitamos tener la conciencia de que somos pecadores para que a su vez nos pongamos receptivos y saber que necesitamos de la gracia de Dios, que la única posibilidad de ser salvos es por gracia y no por obra. Así que si nosotros decimos que somos pecadores, pero además confesamos nuestra fe en Jesucristo y ponemos nuestras manos en Cristo, podemos estar en vías de transformación, en vías de ser nacidos de nuevo, iniciando ese proceso que se llama santificación. Cuando no tenemos conciencia del pecado, verdaderamente estamos llenos de mucha soberbia y verdaderamente estamos siendo lo que nos dice el libro de los Proverbios: necios. Estamos confiando en nosotros mismos. Así que me gustó la idea de poner ese letrero. Pero a lo mejor hubiera completado: en esta iglesia solo se aceptan pecadores que estén dispuestos a reconocer su condición y a entregarle su vida a Cristo. Y es que ¿sabe por qué todo esto? Porque Dios nos ama, se encarnó, dejó su gloria, vino a este mundo y de hecho estamos prácticamente en vísperas de la celebración de su nacimiento. Dirán los legalistas y muy puristas que no nació en estas fechas. Y tienen razón, basados y fundamentados en la palabra de Dios, no nació en estas fechas. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que nació. Y si se encarnó, fue por amor. Si entregó su vida en la cruz, fue por amor. Si vino y soportó las humillaciones y la muerte en cruz, que era la muerte más humillante, fue por amor. Así que Dios nos ama y nos ama por sobre todas las cosas, no por lo que somos, sino nos mira con tanta misericordia y con tanto amor por lo que podemos convertirnos, por lo que podemos ser. El título del sermón de hoy se llama Dios nos ama y vamos a tomar un pasaje del libro de los Hechos en donde vamos a
hablar de ese amor tan intenso, tan grande, tan importante que tiene Dios por nosotros. Nos dice Pedro en una de sus cartas, sí, Él nos amó primero. Antes de ser concebidos incluso ya nos amaba. Él nos amó primero y lo que tenemos que hacer es corresponder a ese amor. Porque amor con amor se paga. Escuchemos qué nos dice la palabra. Nos dice entonces el libro de los Hechos, donde está fundamentado este sermón que se titula Dios nos ama. Hechos 10, del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba por donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, han subido para la memoria delante de Dios. La primera enseñanza, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Consideremos la situación de Cornelio. Cornelio era un centurión, es decir, era un oficial romano, jefe de 100 en una compañía llamada La Italiana. Por eso era centurión, pues que es jefe de 100. Y cada compañía estaba formada por 600 hombres y 10 compañías formaban una legión. Era parte de las fuerzas militares del ejército de ocupación, de los invasores romanos, los detestados invasores romanos, rechazado por todos por esa misma situación. Así que era un hombre a la que se le repudiaba por parte del pueblo judío. Quizás este hombre inicialmente había escuchado del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y este hombre tenía una posición difícil porque siendo romano rechazaba a los dioses romanos, rechazaba a los dioses griegos cuya cultura seguía predominando y había buscado al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Y había también siendo al mismo tiempo un oficial romano. Estaba en una situación difícil. Estas compañías, estas legiones eran personas que provenían de diferentes lados del mundo, conocido en aquel entonces, de diferentes regiones, y algunos principalmente eran romanos, pero después se les iban sumando ciudadanos romanos a las tropas de diferentes áreas de todo lo que era el imperio. Así que tenía una posición prominente, una posición como oficial, tenía gente a su cargo y pues era verdaderamente repudiado por ser romano. Y los romanos en ese momento estaban dentro del grupo que los judíos les llamaban los gentiles, gente que no podía acceder a la salvación. Ahora, hay características especiales en Cornelio que tenemos que mencionar y tomar en consideración. Cesarea se encontraba al noreste de Jerusalén y llegó a ser la sede del gobierno romano en Tierra Santa. Allí predicó y residió Felipe, según nos dice el mismo libro de los Hechos, capítulo 8. Ahí se refugió Pablo mientras subía a Tarso, camino a Tarso, y nos dice Hechos 9, y todo esto antes de la conversión de Cornelio, que ya había sido entonces, primeramente se había acercado a Jehová y después había escuchado ya el evangelio. Y también buscaba él conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios sin rostro, el Dios único de los judíos, y había decidido acercarse a él para adorarle igual que toda su familia y todos sus amigos. Para los judíos clasificaban a los gentiles de diferente manera, los absolutamente inconversos a quienes repudiaban, pero también había maneras de acercarse a los judíos. Una de ellas eran los llamados prosélitos, que era gente que abrazaba a la religión judía, las costumbres judías, incluso se circuncidaban, se volvían
judíos, y había otros que escuchaban de la palabra de Dios, que hablaban de la palabra de Dios, que le oraban a Dios verdadero, pero no llegaban a circuncidarse ni a convertirse completamente en judíos. Estos hombres se les llamaba temerosos de Dios, y es donde se ubicaba Cornelio. Cornelio, siendo oficial romano, al mismo tiempo se le consideraba como un hombre temeroso de Dios. Él y toda su casa, y nos dice la palabra de Dios que hacía limosnas y que oraba permanentemente. Así que Cornelio estaba en esa situación. Cornelio estaba buscando precisamente el rostro del Dios verdadero. Había en la iglesia primitiva una controversia. Si los judíos se convertían al cristianismo, pensaban ellos, una evolución, digamos, natural de adorar al Padre y ahora ir al Padre a través del Hijo. Lógicamente a quienes abrazaban la religión cristiana, quienes aceptaban darle su vida a Cristo, no aquellos judíos que rechazaban a Cristo como el Mesías. Pero había un grupo que decía que si los gentiles, es decir, los no judíos, querían acercarse al cristianismo, debían de pasar primero por el judaísmo. Y había otro grupo donde estaba Pedro, donde estaba Pablo, que fundamentados en la palabra de Dios decían, no, pueden pasar directamente de ser gentiles a ser cristianos, sin tener que pasar por el judaísmo. Y entonces, en la condición que vemos a Cornelio, que era un hombre oficial romano, con un cargo, con hombres a su cargo, repudiado por sus congéneres porque ya no adoraba a los dioses romanos ni a los dioses griegos, y repudiado por los judíos debido a su condición de oficial del ejército invasor y también debido a su origen. Él era un gentil. Así que Cornelio estaba en medio, repudiado por todos, pero Cornelio estaba buscando el rostro de Cristo, estaba buscando al Dios verdadero, y eso le permitiría gozar de esto. Desde su posición, desde su condición, para quien es un gentil, ser un extranjero, ser militar, pues era sencillo que fuera repudiado y que hubiera oposición a predicarles del Evangelio, oposición a hablarles de la palabra de Dios. Y nos dice esta misma palabra de Dios, nos relata que es uno de los primeros gentiles, el primer registrado ahí, pero seguramente hubo otros antes que no quedaron plasmados ahí. Pero Dios por algo quería que supiéramos de la historia de Cornelio, que estuviera plasmada en la Biblia la primer conversión de un gentil, pasando directamente de ser gentil a ser cristiano, sin tener que pasar por el judaísmo. Así que Cornelio se estaba convirtiendo verdaderamente en una persona distinta a la que era antes de esta transformación, de este contacto directo con el Evangelio. Y vamos a estudiar cómo sufrió Cornelio por la condición en la que estaba, pero Dios nos ama a pesar de lo que somos. De modo tal que Cornelio es de los primeros bautizados, y esto presenta un choque con la concepción que se tenía entonces, un cambio de paradigma, un choque cultural con los judíos y también con aquellos hermanos en la fe cristianos que se negaban a que hubiera de inicio gentiles adorando a Cristo, incluyendo el mismísimo Pedro, a quien Dios orienta para que cambie su manera de pensar y su manera de ser. Pablo tiene un encuentro, choca con Pedro por esta misma situación, le recrimina directamente a Pedro su proceder, porque dice, antes de que llegara yo comían y compartían con los gentiles, y cuando ya estoy, ya no quieren hacerlo. ¿De qué se trata el asunto? Pablo tenía muy claro, había sido nombrado por nuestro Señor Jesucristo y comisionado para ser el apóstol para los pueblos gentiles, a recorrer Asia
y a ir fundando iglesias y congregaciones. Pablo nos enseña que el amor de Dios es un amor tan grande que no se puede concentrar en un solo sitio, sino que es para todos. Por eso Pablo va caminando, predicando el evangelio y fundando iglesias. De esa manera él muestra y demuestra que el amor de Dios es tan grande que no excluye a nadie. Nadie está excluido del amor de Dios. No es posible, entonces, correlacionando lo que platicaba yo en la introducción, que alguien pueda señalar con un dedo flamígero a otras personas y negarles la posibilidad de integrarse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y pensemos entonces también en nosotros mismos, cómo éramos, qué hacíamos antes de convertirnos al evangelio. Verdaderamente Dios dio su vida porque éramos muy buenos, verdaderamente lo hizo porque no necesitábamos otra cosa, sino por nuestras mismas obras podríamos haber entrado al reino de Dios. No, verdaderamente lo hizo por misericordia, lo hizo por gracia, no por lo que somos, sino por su amor y su misericordia, y en su mirada, viéndonos con ese amor en lo que podemos convertirnos, en lo que podemos llegar a ser. Hay personas que dicen que no se quieren acercar al evangelio porque se sienten sucias. No es posible que lo que yo haya hecho, Dios me perdone. Pero el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su piedad, es más grande que cualquier otra cosa. Por supuesto, no le gusta el pecado. Por supuesto, no le gusta vernos esclavizados de situaciones pecaminosas. Nos quiere ver libres, nos quiere ver sanos, nos quiere ver felices. Y la única posibilidad de esto es entregar nuestra vida a Cristo. Hemos considerado esto, hermanos, hermanas, que éramos antes de convertirnos al evangelio. ¿Cómo éramos en todos los aspectos de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, con el trato con las demás personas? Y ahora le pregunto, ¿cómo es ahora? ¿Verdaderamente ha sido transformado? ¿Verdaderamente ha cambiado? ¿Verdaderamente se ha notado el cambio por la obra del Espíritu Santo en su vida? No es que nos convirtamos en buenos, porque dice la misma palabra de Dios en Marcos 10, no hay buenos sino solo uno, es Dios. Es que es Dios actuando en nosotros, y nosotros con la necesidad de dar un buen testimonio ante los demás para poder hablar de esto, que Dios nos ama y que nos ama a pesar de lo que somos. Vamos a la segunda enseñanza. Dios nos ama y su amor es para todos. Así que nos preguntamos, ¿quién le relata a Lucas esto que ocurrió en ese capítulo 10? ¿Quiénes son los que hablan de esta conversión? ¿Quiénes son de los que hablan con Lucas de la visión de Pedro? ¿Quiénes le hablan de esta conversión y del bautizo de Cornelio y de toda su casa? Muy seguramente el propio Cornelio, muy probablemente el mismo Pedro. Así que Lucas iba con Pablo y Lucas iba anotando los relatos, iba anotando lo que les contaban. Lucas no fue testigo presencial, pero fue un contacto directo que tuvieron con los apóstoles. Lucas acompañó a Pablo en sus viajes, en muchos de ellos. Así que pudo ser testigo de primera mano de la acción del Espíritu Santo sobre las personas, sobre personas reformadas. Así que hace mucho hincapié en Cornelio, porque le llama la atención a Lucas. Por inspiración divina nos quiere relatar que ese amor de Dios es tan grande que incluso a un gentil, que incluso a un oficial del ejército de ocupación, a un oficial de los invasores romanos, Dios podía haberle perdonado y haberle llamado para ser parte de su rebaño. Pero ¿qué es lo que había ocurrido en la vida de Cornelio para que también él pudiera acceder a estas misericordias y a estas gracias
de nuestro Señor Jesucristo. Cornelio tenía un corazón sensible, se había acercado a conocer de Dios, quería conocer más, necesitaba conocer más, requería conocer más. Por eso Cornelio buscaba conocer del Evangelio. Había oído ya del Evangelio, pero ahora tenía la posibilidad de escuchar estas enseñanzas de primera mano. No sabemos si fue Felipe u otros hermanos que en la dispersión, en la diáspora, fueron en la medida en que se alejaban de Jerusalén, predicando de la palabra de Dios, predicando del Evangelio de Cristo. Él ya había escuchado y tenía un corazón sensible, y tenía un corazón dispuesto, y tenía oídos abiertos, y hacía lo que tenía que hacer. Decirle sí a Dios, entregarle su vida a Dios, y además ser fiel en la oración. Estos versículos que leímos nos dice que oraba siempre, no de vez en cuando, no en situaciones especiales, no ocasionalmente, sino siempre, siempre. Y también nos dice, le dice el ángel, el Señor ha escuchado tus oraciones. Es decir, Dios escucha cuando oramos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que existe en nuestro corazón, nuestras prioridades, nuestros anhelos, en dónde ponemos nuestros esfuerzos, la palabra que va a salir de nuestra boca antes incluso de ser pronunciada. Dios la conoce. Y Dios conoce entonces que Cornelio tiene un corazón sensible. Lo mira por lo que le manifiesta Cornelio a Dios, no por su posición en la vida, no por lo que hace Cornelio, no porque podemos alabarle que era en oraciones y limosnas con el pueblo. Pero qué curiosa situación la de Cornelio, oficial del ejército de ocupación, pero era piadoso y era bueno y hacía limosnas al pueblo, al pueblo ocupado, al pueblo invadido, al pueblo rechazado. Es una posición rara, es una posición difícil, repudiado por ambos bandos, pero mostrando verdaderamente la acción del Espíritu de Dios en su vida, dando un buen testimonio, que es algo que tenemos que tasar y que valorar. No, reitero, no porque sea bueno o no le alabemos por sus obras, sino alabemos lo que puede hacer Dios, lo que hace Dios en la vida de las personas, sin importar la condición o la posición en que se encuentran. Qué difícil era la situación de Cornelio, y sin embargo aceptó conocer primero del Padre Creador, del Padre Celestial, y después quiso conocer la concreción de las promesas de el Dios Creador. ¿Dónde se concretó, dónde se llevó a cabo su máxima revelación? Con nuestro Señor Jesucristo, vivo, encarnado, muerto en la cruz y resucitado. El mismo Dios es quien nos busca, el mismo Dios es quien añade ovejas a su redil. Cornelio fue visto con agrado a los ojos de Dios. Y habrá quien digan, es que ya estaba destinado para ser salvo y para ser parte del rebaño de Dios. Y cuando pensamos eso, podemos caer en un error doctrinal. Si Cornelio estaba destinado, ¿que los otros oficiales no estaban destinados? A eso se refiere el calvinismo. Unas personas destinadas desde el origen del universo a ser salvos y otros destinados a perderse, sin importar lo que hagan o lo que dejen de hacer. Pero en este pasaje lo que nos muestra es que si tenemos ojos abiertos, si tenemos oídos abiertos, si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a conocer, si estamos dispuestos a vivir de la palabra de Dios, Dios le agrada y Dios puede sí perdonarnos. Cuando nos postramos en adoración, cuando le entregamos nuestra vida sin importar lo que hayamos sido. Y esto es para todos. El Dios maravilloso, el Dios misericordioso, lo ideó para todos. Habrá quien en el ejercicio de su libre albedrío lo acepte y habrá quien lo rechace.
pero la acción de Dios ya se concretó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y vino y murió para la salvación de todo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y porque Dios nos ama a pesar de que luego en nuestra insensatez, en nuestra necedad, le rechacemos. Pero no hay nada más maravilloso que caminar con Cristo y para Cristo. ¿Y sabe cómo se manifiesta esto? Cuando se presenta el ángel, Cornelio no pregunta quién es, ni pregunta de dónde vienes. Cornelio pregunta, ¿qué es, Señor? Esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor, lo que tengo que hacer para responder a lo que tú me estás diciendo? No busquemos el por qué. A veces tenemos que buscar el para qué, pero lo que tenemos que preguntarle es, ¿qué es, Señor, lo que me quieres mostrar? ¿Qué es, Señor, cómo quieres que responda? ¿Qué es, Señor, lo que tú me mandas? Y Cornelio lo sabía porque siendo un oficial de un ejército, tenía hombres a su mando y sabía que cuando ordenaba algo, no le discutían, no le cuestionaban, preguntaban simplemente, ¿qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Y Cornelio lo hace con este Dios maravilloso a través de su mensajero, que eso es lo que quiere decir ángel, un mensajero. La respuesta a sus oraciones, la respuesta a una intensa vida devocional, la respuesta a poner su fe en Dios, la respuesta a poner su acción, su actuar, su testimonio basado en la palabra de Dios y en lo que le agrade a Dios. Preguntémonos cuando estamos en tribulaciones, cuando tenemos problemas, cuando hay dificultades. Luego nos preguntamos ¿por qué? Mejor aún nos preguntamos ¿para qué? Pero ahora preguntemos ¿qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es como quieres tú, Padre bendito, que respondamos? La pregunta ¿qué es, Señor?, la habrá hecho alguien. ¿Cuál es tu mensaje, Señor? ¿Cuál es tu encomienda? ¿Qué es como quieras que yo responda? Y ahora vamos a leer del mismo libro de los Hechos, del capítulo 10, versículos del 5 al 8. El ángel se le presenta y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado para que le asistían, los cuales se vio a Jope después de haberles contado todo. Después de haberle contado todo, qué interesante. Es un oficial, sin embargo, con los hombres que tiene a su cargo, dice a un soldado que era de su confianza, de los que le asistían, de aquellos que eran sus asistentes personales. Como hombre de confianza lo envía con 2 criados y no cuestiona, les platica, les dice. ¿Cuántas veces nos gana una posición autoritaria en casa? Nos preguntan los hijos, oye papá, ¿por qué hiciste esto? Tú no preguntes, yo soy el papá. Y fíjense aquí Cornelio con los soldados les platica, les habla, les dice lo que ocurrió. Les dice, un ángel se me presentó y necesitan ir a Jope. Jope está a 45 kilómetros de Cesarea, así que en ese tiempo en que se tenía que caminar, era verdaderamente un camino difícil. 45 kilómetros de ida y 45 kilómetros de regreso. Y no cuestionan, obedecen y salen prácticamente de inmediato porque urge la respuesta. Les cuenta todo y salen, pero ya caminando. Y además nos deja también ese ejemplo, no cuestionar las cosas, más que preguntar qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. No solamente cómo debemos responder al Señor, nos dice Cornelio, sino también cómo debemos preguntarle al Señor.
También en cuanto a esta situación de obediencia, pues da una muestra enorme, porque usa los recursos que tiene a la mano para responder al Señor. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres? Y ahora reitero, entonces tenemos que alabar a Cornelio por lo que hizo. ¿Qué creen? A veces nos ama Dios incluso por lo que no hacemos, que es la tercera enseñanza. Dios nos ama incluso porque nosotros mismos ponemos obstáculos para obedecer a Dios. Nuestros prejuicios nos dan impedimento. Así que la tercera enseñanza es: Dios nos ama a pesar de lo que no queremos hacer, aunque finalmente Pedro lo hizo. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16, que nos dice: al día siguiente, mientras ellas iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio abierto el cielo, que descendía algo semejante a un gran lienzo, y que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vio una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a oír la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Yo me identifico con Pedro, fíjense, porque a veces nuestra necedad nos cierra nuestros oídos, nos cierra nuestros ojos, y Pedro ha requerido de la repetición de las cosas para poder tener la enseñanza. Pedro negó 3 veces al Señor. 3 veces lo negó cuando estaba prendido, cuando iba a ser torturado y cuando iba a ser crucificado. Le dijeron a Pedro si era parte de los Galileos, y él lo negó. Que si conocía al Señor, y él lo negó. 3 veces. Después 3 veces le dice el Señor ya resucitado: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. El corazón de Pedro se entristece porque dice: Señor, sí te amo, ya te contesté. Le estoy parafraseando, por supuesto, 2 veces previas. ¿Por qué me insistes, Señor? Porque tenemos a veces nuestra cabecita y nuestro corazón duro y no queremos entender. Y ahora Pedro, cargado de los prejuicios, de su educación religiosa, de su educación como pueblo, le dice: no voy a comer cosas inmundas. La orden del Señor de mata y come, le está enseñando a través de esta frase metafórica, es que lo que Dios estaba queriendo mostrarle era que no llamara inmundo a lo que solamente era aceptado por el pueblo judío. Le estaba diciendo que había que aceptar a los distintos, a los diferentes, por lo cual Pedro lo entiende. A veces nos negamos, y por eso Dios nos ama a pesar de la resistencia que hacemos para poderle obedecer, de la resistencia que hacemos para poder estar con Él, de la resistencia que hacemos para obedecerle. Pedro estaba entonces confrontado con su tradicionalismo, con su legalismo, y por otro lado con la orden explícita a través de este sueño. De manera metafórica, Dios le estaba diciendo que el Evangelio, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios es para todos. Así que, retomando lo que platicábamos en la introducción, ¿será correcto poner un letrero que diga: en este templo solo entran los no pecadores? Nadie entraría. No hay justo ni aún uno. Pero si hay un pecador que quiera redimirse, si hay un pecador que quiera conocer de la palabra de Dios, como Cornelio, que estaba siendo excluido por su posición racial, su origen y su trabajo y su posición como oficial del ejército invasor, también él podía recibir de la palabra de gracia y de misericordia. También él podía recibir el Evangelio.
Dios obra en todas direcciones. Dios obra en todo lugar y tiene un propósito claro que es acorde a su palabra misma y acorde a su voluntad. No hay contradicción en él, porque habrá quien diga, bueno, es que en el Antiguo Testamento nos decían que solamente el pueblo judío iba a ser salvo. Pero viene el Señor y nos da un nuevo pacto. Y nos dice, no viene a abrogar ni un solo punto, ni una coma de la ley. Viene a que la ley se cumpla. Pero nos enseña una ley mayor, una ley más grande, una ley perfecta, la ley del amor, de la misericordia, de la gracia, de la piedad que es en Cristo Jesús. Así que Pedro tiene que vencer sus prejuicios, tiene que vencer su legalismo, tiene que vencer las tradiciones, tiene que vencer su propio pensamiento para poder obedecer. ¿Qué es, Señor?, preguntó Cornelio. Seguramente Pedro, después de esa visión, le dijo también, ¿qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Y Pedro termina obedeciendo. El impulsivo Pedro termina obedeciendo, termina comprendiendo el mensaje que hay en Sueños de que el amor de Dios es para todos, porque sabe que Dios nos ama. Y le voy a poner un desafío, mi hermano, un desafío que tiene que ser un desafío de vida para usted que está conociendo apenas del Evangelio, o para usted, hermano, hermana, que tiene años entregado a Cristo. ¿Qué estamos haciendo para difundir de ese amor, de esa palabra de vida, de esa palabra que nos puede llevar a la vida eterna si ponemos la fe en la persona correcta, en la persona de Cristo Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Hay una frase que seguramente la han escuchado mucho recientemente, pero es una invitación y es una exhortación. Si Dios nos ama, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos sido, a pesar de nuestro origen, a pesar de nuestra conducta, y entregó su vida por nosotros, ¿qué es, Señor, lo que yo puedo hacer para corresponder a ese amor? Porque esa frase que se oye muy frecuentemente es: amor con amor se paga. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por invitarnos, Señor, por exhortarnos, por empujarnos a tomar decisión, Señor. Decisión a la acción. Decisión a mostrar lo que puedes hacer tú en nuestra vida, Señor. Quítanos toda resistencia, quítanos todo miedo, quítanos toda ancla, todo tradicionalismo, todo legalismo, todo lo que nos puede impedir acercarnos con plenitud al trono de la gracia, que es Jesucristo. Quítanoslo, Padre bendito. Con tu sabiduría se puede, a pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo que somos. Tú nos miras por lo que podemos ser, tus hijos, coherederos de la gracia junto con nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, para llegar a ti. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos alabando, mis hermanos, y despidámonos de este culto de alabanza y de adoración con esta palabra en el corazón. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Bendiciones. Habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu.